Sina ordenó cubrir el rostro del esclavo. Y el motivo solo se reveló el día de la boda. La noche caía sobre la finca cafetalera como un pesado manto, impregnada del olor a tierra húmeda y a los últimos rescoldos de la estufa de leña. Dentro de la mansión, las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre las paredes desconchadas. Sina Mariana, con su vestido de encaje negro y el rosario entre sus dedos huesudos, miraba por la ventana cómo conducían a la trastienda a la esclava Isabel, con el rostro ahora cubierto por un grueso chal de lana, a pesar del bochorno del calor de la estación. «Que nadie te vea», ordenó la señora a la criada más anciana, María Joaquina, mientras encendía una lámpara con manos temblorosas. «Ni siquiera el capataz. Si alguien pregunta, dígales que es viruela». María Joaquina bajó la mirada, pero no pudo evitar estremecerse. Sabía que no era una enfermedad en absoluto. Durante semanas desde que el prometido de Sina Mariana, el doctor Rodríguez, anunció su llegada de la corte, el joven esclavo había sido tratado con una mezcla de cuidado y crueldad. Primero le prohibieron trabajar bajo el sol. Después comenzaron a alimentarla con sobras de carne y leche cuajada, cosas que ningún esclavo comía. Y ahora, se pañó sobre su rostro como si Isabel llevara un secreto capaz de quemar los ojos de quien lo viera. En la pequeña habitación, Isabel estaba sentada en la alfombra gastada, jugando con los dedos con los flecos de su chal. No lloré. No rogué. Ella simplemente esperó como lo había hecho desde que a los 12 años, la sacaron del cuarto de esclavos y la llevaron a la casa grande porque era linda. Sabía que su belleza era un arma de doble filo, la misma moneda que compraba un plato extra de comida podía pagar su fin. La mañana de la boda, la granja amaneció alborotada. Los esclavos barrían el patio con ramitas de romero para protegerse del mal de ojo, mientras las campanas de la capilla tañían para invitar a los invitados. Sina Mariana, ya vestida de novia, con su vestido de seda francesa y velo de bruja, mandó llamar a Isabel. «Quítate ese paño», ordenó con voz firme, pero sus dedos se apretaron sobre el abanico de marfil. Isabel obedeció. Y entonces, por primera vez en meses, se reveló su rostro. El doctor Rodríguez, hasta entonces había estado hablando con los sacerdotes en la puerta de la capilla, se volvió de repente como si hubiera oído un disparo. Su rostro palideció. Los invitados murmuraron y algunos se persignaron. Incluso el capataz, un hombre grosero que había matado a golpes a niños negros, tragó saliva y miró hacia otro lado. Porque el rostro de Isabel ya no era el de una joven esclava. Era un retrato vivo de Sina Mariana a los 20 años. Los mismos ojos verdes, rasgados como los de un gato montés. La misma barbilla afilada, la misma boca pequeña, casi cruel. Incluso la peca debajo de su labio inferior, igual a la que su señora escondió bajo polvo. No eran primos. No eran parientes lejanos. Era la prueba, en carne y hueso, de los encuentros nocturnos del viejo amo con su esclavo favorito, antes de que la fiebre amarilla se lo llevara. El doctor Rodríguez avanzó con los nudillos blancos de tanto apretarse. ¿Me dejaste en ridículo, Mariana? Su voz era un gruñido bajo, pero cada palabra cortaba el aire como un látigo. ¿Casarse con un mestizo? ¿Un bastardo? Sina Mariana no dio marcha atrás. Sonrió lentamente como quien saborea un vino amargo. ¿Casarme contigo? Se rió y el sonido fue seco, triste. Mi querido doctor, la boda es suya. La finca, las tierras, los esclavos, todo eso ahora tiene su nombre. Pero la verdadera herencia, señaló a Isabel, que permanecía inmóvil, con la mirada fija en el suelo, se queda conmigo. Un silencio denso se apoderó del patio. Incluso el viento parecía contener la respiración. Lo envenenaste, acusó el médico con los labios temblorosos. Señor, nunca hubiera permitido que eso sucediera. Murió de fiebre, respondió tranquilamente Sina Mariana. Pero primero firmó los papeles. Todo para mí. Y yo a mi vez, se lo dejo todo a ella. Su dedo con la uña pintada de rojo sangre, trazó una línea en el aire, de Isabel al médico. Puedes tener el nombre. ¿Pero la sangre? Esto es nuestro. El doctor Rodríguez retrocedió como si le hubieran abofeteado. Los invitados, nobles de la región, comenzaron a susurrar horrorizados. ¿Una heredera mulata? ¿Una doncella esclava?
Esto fue un escándalo demasiado grande incluso para una tierra donde los hombres blancos se habían acostado con mujeres negras desde que Portugal era Portugal. Pero a Sina Mariana no le importaban los escándalos. Ella volvió a sonreír, esta vez a Isabel. Ahora, hija mía, dijo por primera vez. La vida la llama así en público, ve a vestirte. También tienes una boda a la que asistir. Y mientras las cornetas anunciaban la llegada del juez de paz, Isabel, con el chal nuevamente sobre el rostro, caminó hacia la casona, sabiendo que en adelante ninguna orden la haría volver a inclinar la cabeza. La puerta de la mansión crujió al cerrarse detrás de Isabel, ahogando el murmullo de los invitados. En el interior, el aire estaba cargado con el olor a cera de abejas y madera barnizada, pero no sentía el calor. Sus dedos, que antes le temblaban mientras sostenía la bandeja de plata, ahora se cerraron con fuerza alrededor de la tela bordada del chal. El peso del nombre Isabel Rodríguez todavía resonaba en sus oídos como una campana que nunca dejaba de sonar. En el pasillo la vieja esclava, tía Joana, esperaba en la puerta del cuarto de Sina Mariana, con los ojos húmedos y las manos cruzadas sobre su delantal descolorido. Niña, comenzó, pero Isabel lo interrumpió con un gesto. Ya no es una niña, tía. Ahora es la señora Isabel. La anciana meneó la cabeza, como si aquello fuera una blasfemia o una bendición que tardara demasiado. ¿Y qué vas a hacer con ese nombre, El nombre no llena la barriga, no compra la libertad. Isabel no respondió. Subió las escaleras con pasos medidos, sintiendo el ojo de tía Joana quemarle la espalda. En la habitación que le asignaron, la misma donde años antes cosía en silencio los vestidos de Sina Mariana, encontró el baúl abierto. En el interior ya no estaban las telas deshilachadas de algodón crudo, sino un vestido de seda azul pavor real, tan oscuro que parecía tragarse la luz. A su lado un par de guantes blancos y un abanico de marfil. Tocó la seda con las yemas de los dedos, recordando la primera vez que vio esa tela, cuando Sina Mariana la compró en Recife, 2 años antes, y dijo riéndose que era para cuando cambie la suerte. En ese momento Isabel había pensado que era para alguna hija bastarda de un coronel, de esas que los hombres blancos escondían en las granjas del interior del país. Nunca había imaginado que sería para ella. Dejando a un lado la ropa, lo que más la sorprendió fue el espejo. No el pequeño trozo de metal deslustrado que usaba para peinarse, sino un espejo de cuerpo entero, enmarcado en plata como los del salón. En él se reflejaba una mujer que no reconocía, su piel oscura iluminada por el sol de la tarde, su cabello negro recogido en un moño alto, sus ojos ardiendo con algo que no era miedo. Se quitó el chal. El vestido se deslizó sobre su cuerpo como agua, ajustándose a sus caderas, a su busto, a sus brazos que ya no temblaban. Los guantes taparon las marcas dejadas por las cuerdas de la cesta de algodón. Cuando abrió el abanico vio un monograma grabado en el IR. Isabel Rodríguez. El nombre sonaba como un cuchillo afilado. Y sabía que los cuchillos podían cortar por ambos extremos. Afuera volvieron a sonar las bocinas. Esta vez, no para anunciar al juez de paz, sino el inicio de la ceremonia. Bajó las escaleras y los esclavos que se cruzaron en su camino se detuvieron, con la boca abierta, haciendo reverencias que nunca antes habían hecho. Incluso los perros guardianes encadenados junto a las habitaciones de los esclavos parecieron reconocer algo diferente en el aire, mientras aullaban suavemente cuando ella pasaba. En el balcón la esperaba Sina Mariana, vestida de negro, como una viuda que ya había llorado todas sus lágrimas. A su lado, el doctor Rodríguez, pálido como un muerto, sostenía una copa de brandy que no bebía. «No puedes hacer eso», murmuró cuando Isabel se acercó. «No está bien». «No lo es». «La nuestra, doctor», agregó Sina Mariana, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bueno, aquí está, el nombre es de ella». La sangre había estado mezclada durante mucho tiempo, ¿no? Solo ahora han decidido preocuparse. Isabel no miró a ninguno de los dos. Su mirada estaba fija más allá de ellos, donde, entre las columnas del patio, vio la alta figura de un hombre a caballo. No era un invitado. No era nadie que ella conociera. Era un extraño y tenía una espada en la espalda que no era para adorno. El juez de paz empezó a hablar, pero sus palabras se perdieron en el viento que de repente sopló con fuerza, levantando polvo del camino de tierra. Isabel olió a quemado antes de ver las llamas.
Alguien había prendido fuego a las dependencias de los esclavos.